Hola peludos, bienvenidos a un nuevo programa de Paraíso Animal. Hoy vamos a ver a una especie que quizás sea la que más al borde estuvo de la extinción en Asturias. Bueno, en Asturias y en el mundo. Para que os hagáis una idea, a lo mejor hay más moscas ahora mismo dando vueltas por la cocina de casa que animales de estos en todo el planeta. Este bicho pues se parece casi a un dinosaurio, es muy rústico, se mete por cualquier sitio, tiene un carácter muy tranquilo y por supuesto es de aquí, es autóctono. ¿Todavía no sabéis cuál es? Pues muy mal. Os dejo con el sumario y en breve os lo vamos a revelar. Si hay una raza autóctona del Principado, esa es el gochu asturcelta. Hoy conoceremos todos los secretos sobre este imponente animal. En el Centro Canino Triskel nos mostrarán cómo se trabaja con los perros para hacer de ellos unos deportistas de élite. ¿Sabes por qué a veces los gatos se arrancan el pelo? Nuestro experto contestará a la pregunta. Y como cada día nos iremos de compras, animales. Caos es feliz, porque su mundo ya no hace mención a su nombre y lo único que recibe es el cariño de sus humanos, porque para él los principios felices también existen. Estamos en Siero y os dije que veníamos a ver una raza autóctona y estoy viendo un dinosaurio. Y no me refiero a Moisés. ¿Qué tal, Moisés? Muy bien, Alex, ¿qué tal? Él no es el dinosaurio, él es el presidente de la Asociación de Criadores de Gochu asturcelta, que es este animalón que tenemos aquí. Este y un buen ejemplar. Cuéntame, la asociación, ¿cuándo empieza? Y sobre todo, cuéntame por qué. Porque tengo entendido que hay un animal que está en peligro de extinción y que además tuvo peor de lo que está. Sí, bueno, tuvo prácticamente extinguido, ¿no? Debemos que todavía se conserve esta raza pues a una xente pues que lo vieron y tuvieron la precaución y la iniciativa de andar por ahí desde el 96, anduvieron buscando pues por un montón de pueblos de Asturias y consiguieron juntar 6, que eran los ejemplares que quedaban, ¿no? 4 hembras y 2 machos. Claro, ¿estás diciéndome que quedaban nada más que 6 ejemplares de estos? Sí. O sea que si la asociación tarda un poquitín más o esa gente en ponerse en marcha, si los 6 paisanos que tenían estos gochos los comen, así es, sí. Desaparece de por vida esta raza. Sí, así es. Además de que eso, estamos hablando de un animal que, como tú bien dices, pues todos los años, eso, ¿no? Aporta claro, sí. Su cuerpo a la economía familiar, podemos decir. Entonces, claro, que en un año pueden desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una tarea importante, complicada, sí. Hasta llegar a donde estáis ahora, que hay, me parece que alrededor de 400 madres. Exacto, sí, en 2002 y cuando se funda la asociación, hasta 2004 o así pues no aumentó mucho el volumen. Después en 2004 ya hicimos una serie de conciertos con consellería, con medio rural y tal, y ellos con el núcleo de multiplicación ayudaronnos mucho pues con el tema pues eso, ¿no? De diferenciación, sobre todo en el árbol genealógico, porque claro, partiendo de tan pocos animales, la consanguinidad y un tema que después pues eso genera un montón de enfermedades y hacen que sean débiles, ¿no? Yo creo que hicisteis un trabajo que vamos, y impresionante, pasar de 6 animales a punto de desaparecer la raza en todo el mundo, porque ahí es el único sitio donde lo hay, aquí en Asturias, y ahora estar con 400 madres, que habrá alrededor casi de 700 ejemplares en total, pues imagínate la tarea que hicisteis. ¿Sois muchos ganaderos metidos en la asociación ahora mismo? Bueno, socios ahora mismo criando a distintos niveles hay 100 y pico, ¿no? Andamos 120 y algo por ahí, ¿no? Siempre hay alguna gente mayor pues porque lo dejen, y siempre hay nuevas incorporaciones todos los años, y digamos que produciendo activamente y comercializando activamente ahora mismo alrededor de 40, también a distintos niveles. Hay los que venden poco, simbólico, a nivel simbólico, y hay los que tienen ya cierto volumen comercial, ¿no?
Pues, en fin, poco más queda que decir. Al final, de andar yendo como locos por los pueblos para buscar los pocos gochos que quedaban, que no se tenía casi en valor, a que hoy en día preguntes por ahí y todo el mundo sepa, por lo menos a grandes rasgos, lo que lle un gocho asturcelta. Pero por si solo lle a grandes rasgos, vamos a dar una vuelta por ahí con Iván, que es el dueño de estos gochos, y a que nos enseñe un poco las características de este animal. Exacto, que os explique. Estábamos aquí para mirar un poco la forma que tienen, la morfología y las características, pero no sé yo si mirarán para nosotros, porque están ahí fartucándose, Iván. Bueno, hombre, ellos tienen que comer para poder comer nosotros. Si no, no hay manera. Si no, no hay manera, ¿no? Mira, ahora aprovechando que este de aquí está cerca, pues bueno, una característica principal del gocho asturcelta y esos orellas tan grandes, ¿no? Les orejes largues, lo que lleva la cabeza cóncava, lo que son las patas son muy anchas, son preparadas para andar por aquí, por Asturias, y bueno, la morfología de él se distingue mucho de cualquier otra raza. Ves un animal rústico de verdad, esos pates que tienen, hombre, eso y trotamundos, ¿no? Son rústicos, son asturianos, tienen que andar por aquí, por la geografía asturiana, que no es fácil. Claro. Ahora mismo ya animales de estos en estado salvaje ninguno. Bueno, estos son semisalvajes porque tienen que estar sueltos, no pueden, el gocho asturcelta como tal no se puede comercializar estando cerrado, tienen que estar libres, comiendo lo que encuentren y no comiendo piensos o comida que esté modificado genéticamente. Ni siquiera parideras tienen, ¿no? No, esto es una de las razas que la ley te permite poder parir sin parideras, estando junto con ellos, con los pequeños, y a los 3 o 4 días saliendo al monte con la madre. Saliendo al monte, dícesme, porque estoy en montuno puro y duro. Estos tiren para allá, métense para la mata y... Ellos están en los prados ahora, pero bueno, pasen al monte, comen castaña, cuando no hay, pues bajan a comer la rapación, a poder ganar algo. Claro. Tema comida. ¿Comen mucho un bicho de estos? Porque con ese peso que tienen... Comen, hombre, es según lo que tengas. Tú lo sabes, estos animales hay que alimentarlos de forma de que en cada temporada de estación del año hay una comida. Cuando toca la castaña, cuando toca bellota, y cuando no hay ninguna comida, pues pación y algo de comida que se os da. Y estuvimos antes viendo con Moisés el otro que tienes allí, ese y un ejemplar del montón o ese y un ejemplar destacado. Bueno, sí, un ejemplar destacado porque quedó campeón de la raza este año, entonces bueno, y hay un poco más destacado que estos bueno, son hijos de él, pero de momento no tienen la categoría de padre. Estoy viendo que además de estar en libertad, que es el requisito básico para estos animales, tienen todos el crotal. Supongo que hay también cierto control para poder decir que lle un gocho asturcelta de verdad y que no te vendan luego una cosa y que no lle. Efectivamente, el crotal acredita en parte de que es un gocho asturcelta, puesto que está marcado por el veterinario de la asociación, y eso acredita quién, bueno, pues dónde nació, dónde crece y cuando vaya al sacrificio del matadero, quién fue el criador. Parece extraño que siendo una raza auténticamente nuestra haya faltado tanto tiempo para que se le empiece a valorar, ¿no? Bueno, pues gracias a la gente que está apoyándolo, a vosotros, a la prensa y a las personas de la asociación y ganaderos que están trabajando con ello, pues nos vamos dando cuenta de que lo nuestro muchas veces es mejor que lo que nos traen de afuera. Claro. O sea que entonces, para resumir, ¿cuándo llegó gocho asturcelta? Llegó gocho asturcelta cuando tiene esas orellas, cuando tiene toda esta morfología que dijimos, cuando está libre, cuando nace, cuando crece, cuando se sacrifica en Asturias y cuando tiene el sello de la asociación. Y cuando tiene un sello que acredita que realmente es gocho asturcelta. Que hoy por hoy uno de los problemas que tenemos en la lacra es que ahora hay más gocho asturcelta de lo que realmente hay. Ahora mismo, pues bueno, pues estos animales se crían como están. Es una forma de vida que bueno, pues que lo tenemos no mucha gente, no hay muchos ganaderos que tienen esta forma de vida, y ahora pues viene gente de afuera y gente que especuladores que lo que quieren es meter gocho asturcelta cuando no lo es. En todos lados hay piratas, eso siempre lo hubo y bueno, siempre lo habrá. Y parece que siempre lo habrá. Pues nada, pues ya os queda claro lo que es un gocho asturcelta, pero ahora tenéis por ahí a un veterinario que va a enseñarnos, bueno, una operación delicada que va a hacer con ellos, así que esperáis unos minutinos y lo enseñamos, ¿vale? Muy bien, hombre. Venga.
Ya estoy viendo a Iván peleándose por ahí para meter al gocho para adentro. Bueno, supongo que y también una tarea, ¿no? Manejarlos. Sí, el manejo este gocho, bueno, la verdad es que está muy acostumbrado a andar por donde él quiere y no por donde manden. Ya lo podéis ver que de 10 veces no se deja el hombre manejar como nos gustaría, pero yo muy noble. Y seguro que, mira, ya ves, ya está enfocando ahí el cubil y no va a haber ningún problema. Tú dices que ella es muy noble y yo tendré que creerte porque vamos a meternos ahí con todos a la vez, jeringuilla en mano. No sé, yo voy acompañado bien, ¿no? Son bichos muy nobles y muy tranquilos, aunque claro, cada uno tiene su repugnancia, su particularidad, ¿no? Y algunos son un poco geniudos. Pero bueno, no oye más de lo que somos nosotros cuando vamos al dentista o cuando vamos al médico. O esas sobre cosas, todo ¿no? yo, sobre todo yo cuando voy al dentista. Cada uno. Bueno, no me sigas diciendo más, a ver si me vas a asustar. Vamos para adentro. Venga, vamos para allá. Esto te hará desconectado, ¿no? Sí, espero que sí, que Iván nos lo haya desconectado. Está desconectado, si no ya era demasiado tarde. Ya. Venga, pues entonces, y mira, Iván metiólos y además ya tiene agarrada a la que le toca. Ya lo agarró, con 10, Iván. Y es un crack. Y es muy fino. Oye, explícanos qué es lo que vamos a hacer exactamente. Bueno, miráis, ahora con la nueva normativa de bienestar animal que hay en la Comunidad Económica Europea para el porcino, las cerdas no está bien visto, no está permitido la castración quirúrgica. Entonces, lo que toda la vida se entendió del capador del pueblo, de ir y abrir y quitar los ovarios y tal, ¿no? Entonces, ahora, cuando quieres matarse una gocha que no queremos que esté en celo el día de la matacía, pues entonces lo que se fae es poner una vacuna, no una vacuna que lo que hace es anular las señales químicas que se liberen para que los animales salgan celu. Entonces, la historia es que nosotros ponemos ya ahora una dosis y a las 4 semanas un recuerdo, como cualquier vacuna, como cualquier otra vacuna. Y a partir de ahí, la gocha durante 4 o 5 meses no va a salir en celu y va a estar tranquila. Bueno. De forma que puede faenarse a lo largo del invierno. Sí. Entonces, a ver si lo entendí bien, tú corrígeme. De aquí manda una señal a aquí. Sí. De que hay gana y necesidad. De que hay algo que hacer. Entonces podían o cortar de aquí o cortar esa señal que es lo que va llegando. Exactamente. Entonces la inyección corta la señal, pero el aparato está ahí, ¿no? El aparato está ahí. Y dentro de 4 meses, si tú no le repites la inyección, el animal vuelve otra vez a ser activo sexualmente. Vale. Pues, oye, voy a una vacuna que la ponemos... Y es muy sencillo, porque esto es ponerlo aquí detrás de la orella. Sí. Entre el cuero y la carne, que dicen los paisanos. Oye, ni se enteró del pinchazo. De forma subcutánea y listo. Estos nada, ¿no? Estos van librarse. Nada, estos de momento libren porque estos dos son machos y están capados ya. Estos están capados a cuchilla, que se dice, ¿no? A la antigua. A la antigua usanza. Vale. Y aquí hay una gochina que si Dios quiere, pues llegará a parir, así que sin problema. Suéltala, Iván. Bueno, perfecto. Vamos a soltarla que esté tranquila. ¿Ya ves ¿Enfermedades que qué? ¿Garran muchas? Ya que estamos con un veterinario. Estos gochos no son muy propensos a tener enfermedades, la verdad. El sistema de cría, el que no tenga hacinados, el que no estén amontonados unos por otros y el que estén por fuera, hace que la verdad es que no tienen muchas enfermedades así. ¿Qué enfermedades que pueden tener? Oye, pues alguna vez alguna camaduca que pueda tener un poco de cagalera o que pueda tener un poco de neumonía, de pulmonía, de catarro, tal, pero bueno, no son animales muy propensos a tener enfermedades. Lo que sí hay que tener cuidado con ellos, porque están mucho por fuera y con los parásitos. Hay que tener unas rutinas de desparasitación pues un poco más... más estricto, ¿eh? Sí, más estricto que los gochos que están dentro, ¿no? Claro. Que están en cúbiles. Bueno, sí. Lo que está claro es que hay un bicho duro. Sí, son duros, sí. No entra mucha enfermedad. Sí. Y que ahora, mira, pues con esta normativa y con ese buen hacer de la jeringuilla, quitamos y las ganas. Esta queda lista dentro de un mes, dentro de 4 semanas, la segunda dosis, y a partir de ahí, cuando se quieran, 4 meses, puede faenarse. Bueno, pues yo voy a salir de aquí porque con jeringuilla en mano, a ver si vas a darme un pinchazo y quitas la gana. Nada, no te y luego preocupes. En casa tengo problemas. Que como oye que ya no tienes ganas. Bueno, pues te tú a saber. Vamos para allá. Muy bien, venga. Bueno, peludos, pues con esto acabamos, con los gochos en su entorno y a punto de tirar para el monte. Y cuanto más me acerque yo, pues creo que la cosa va a ir a peor.
Hace un tiempo George Clooney salió con un gochín vietnamita y púsose de moda y todo el mundo con el gochín vietnamita. Pues hoy salí yo con mi barba, con el gocho asturcelta y esperemos que en 4 días todo el mundo por la calle con un gocho asturcelta. Así que nos vemos en el próximo programa con muchas más historias peludas. Cuando queráis. ¿Cómo te llamas? Cago en 10, es que yo soy muy de decir los nombres. Alex, sí. Perdona, Para empezar, bueno, la característica típica que se ve del gocho asturcelta y mierda, marcháronnos. No te preocupes.